año 2025. 6 de la tarde con 27 minutos. Estamos dando inicio y continuidad al mandamiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión. Tanto en la vida personal, dentro de la vida como iglesia, y también usando las redes sociales para aprovechar el tiempo, aprovechar la tecnología para anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el tema central de nuestra predicación como ministerio de Iglesia Bíblica El Calvario en Lodi, California. Miembros de esa iglesia. Gracias a Dios. Estamos bajo la cobertura de la iglesia local. En esta hora, 6 de la tarde con 30 minutos, vamos a dar inicio primeramente invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos: Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor, por esa bendición tan grande que tenemos de entrar al lugar santísimo, al trono de tu presencia, para alcanzar misericordia, para hallar el oportuno socorro. Señor, el propósito de todo es reconocer, Señor, que todo es tuyo y todo te pertenece. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuyo es el poder, Señor, tuya es la salvación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, teniendo la gracia, la misericordia, la bendición de tu Espíritu Santo y de tu Evangelio, Señor, para entrar al lugar de tu presencia sin ninguna interrupción, porque la sangre preciosa de Jesucristo tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así presentarnos delante de ti, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor, y para poner en alto el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que ha quitado nuestro pecado en la cruz del Calvario, que derrotó a la muerte, que venció al sepulcro, se levantó de entre los muertos, glorificado, y vive por los siglos de los siglos, porque es Dios eterno. El nombre sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que escudriña la mente y los corazones. Te pedimos, Señor, perdón. Te pedimos, Señor, salvación. Te pedimos, Señor, del poder de tu presencia, y que tu Santo Espíritu, Señor, alcance a alguien
en estos 5 planetas, Señor, que hay en esta tierra. Para ti no hay imposible y creemos de todo corazón que tú lo puedes hacer, porque lo pedimos según tu voluntad. Almas que se conviertan, Señor. Muchas gracias. Rogamos por sabiduría, Señor. Pedimos, Señor, por dirección, por una bendición espiritual extraída de tu palabra, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos llene, nos guíe, Señor. Y podamos así transmitir. Porque no es obra de hombres, es obra de tu Espíritu, Señor. No es obra terrenal, es obra celestial. Esto está sucediendo dentro de tu reino, Señor. Y ahí está la frontera del reino de las tinieblas. Pero nosotros, Señor, andamos en luz, así como tú estás en luz, Señor. Y hay poder en tu palabra, hay poder en el sacrificio de Jesucristo, hay poder en la resurrección, hay poder en el nombre de Jesucristo. Es por eso que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, oramos y decimos amén. Y decimos gloria a Dios. Y decimos bendito sea su nombre. Y damos gracias por su palabra. Este hermoso libro, 66 libros, 40 autores. El autor principal, el Espíritu Santo. Hombres santos apartados del Señor que fueron inspirados para poder, por pura gracia y misericordia, tener la revelación, la inspiración sobre los 40 hombres de Dios, comenzando con Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocido en el hebreo como Torá y en el griego como el Pentateuco. Y como conocimiento general es muchas veces conocido como la ley de Moisés. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa palabra, esa revelación que nosotros tenemos en nuestras manos, Dios Todopoderoso lo ha revelado progresivamente. Progresivamente. Nosotros hemos estudiado los diferentes periodos históricos del Antiguo Testamento y hemos caminado a través de ella. Por eso creemos en que la revelación de Dios ha sido progresiva. Nos las ha venido dando poco a poco, en donde se tardaron 1500 años para poder obtener la totalidad del canon bíblico. Pero su revelación siempre ha sido así, progresiva, y ya todo está completa, la revelación del Señor. Pero antes de que estuviera completa, Él la ha revelado por etapas, por periodos o por tiempo.
Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, revelados en el tiempo de la ley dada a Moisés, para que el pueblo conozca el origen de todas las cosas, el origen del universo. ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra? Para poder tener una identidad de dónde venimos y para dónde vamos. Y que hay un creador de los cielos y de la tierra, que creó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Y el Señor ha revelado su palabra por etapas, progresivamente. Y vemos nosotros que es importante que comprendamos, que podamos entender que el Señor nos ha dado su palabra en diversos momentos. El Señor nos ha dado su palabra en diversos lugares y a través de diferentes portavoces, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fue Samuel, como lo fue David, diferentes portavoces, diferentes lugares y en diversos momentos. Nosotros sabemos que Moisés vivió aproximadamente 1500 años antes que nuestro Señor Jesucristo naciera en el pesebre de Belén. Y Moisés recibió la revelación, la inspiración para tenerlo en la revelación de este libro. Así que esta revelación de la palabra de Dios significa que Dios, creador de los cielos y de la tierra, no ha revelado todo a la vez, nunca nos lo dio junto el libro, sino que fue dado libro a libro, progresivamente, en diferentes lugares, en diferentes momentos y en diferentes portavoces. Así que es importante entenderlo, que esto es lo que se le conoce como revelación progresiva. Para poder entender el panorama bíblico es importante, mis hermanos, entender que cada libro tiene armonía, tiene un hilo de pensamiento que los une, y que el tema central es el reino universal del Creador, cuyo personaje principal es nuestro Señor Jesucristo. Pero nos los ha revelado así, algunos dicen por retazos, por etapas, por partes, libro a libro, hasta tener los 66 compendios del cielo, la biblioteca de Dios. Las diversas cosas, mis hermanos, que Dios reveló a la humanidad no se dieron todo a la vez, no. Su revelación se dio por etapas. Esta es conocida como la revelación progresiva. Te voy a enseñar un texto de esto, porque no ese es mi tema, pero sí quiero que entiendan esto. Yo estoy enseñando en el tiempo aquel periodo conocido como el periodo del silencio, en donde el Señor
de toda gloria está haciendo los preparativos para que se cumpla su promesa que Él dio a través de los profetas del Antiguo Testamento. El último libro de la Biblia que nosotros tenemos dentro de la agrupación de este libro es el profeta Malaquías. Y él habló de Juan el Bautista. Él habló del sol de justicia que va a nacer y que se estaba aproximando el tiempo para venir a este mundo. Por eso decimos que la revelación de Dios nunca se hizo todo a la vez, sino que fue dada progresivamente. Y allí Pablo en Romanos 16, 25 nos da un pequeño pincelazo sobre la revelación progresiva que es importante entenderlo. Y no solo para traer la palabra de Dios, arrepentimiento al hombre, sino para revelarnos también el futuro. La historia, como lo hizo el profeta Daniel, cuando el Señor le dio el conocimiento de todos los imperios que van a existir desde Babilonia hasta el Imperio Romano. Él lo adelantó, porque el Señor está interesado también en la historia, a que nosotros la conozcamos hacia el futuro. Así nos habla de su carácter, nos habla del arrepentimiento, nos habla de la salvación, nos habla de su reino universal que se establecerá y nos habla de nuestro Señor Jesucristo en cada libro de la Biblia. Pero esto ha venido paulatinamente, progresivamente. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16. Y dice así en el versículo 25 al 27, escuche bien. Dice la palabra de Dios: y el que puede confirmarlos. Pablo está escribiendo a través de la inspiración del Espíritu Santo a los hermanos que viven en Roma. Tal parece que él se encuentra en Corintio para escribir esta carta. Y al final de la carta, en el capítulo 16, en los saludos de bendiciones que le da a la iglesia, dice así el apóstol: y al que puede confirmarlos, hablando del Dios eterno, del Dios de todo poder, del Dios de toda sabiduría, dice Pablo, Él es el que los puede confirmar, Él es el que les puede revelar su sabiduría, Él es el que les puede dar solidez. Y aquel que los puede confirmar, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Y escuchen bien cómo dice: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esa revelación que el Señor no en su sabiduría lo reveló en el Antiguo Testamento. Él lo reveló al apóstol Pablo en el tiempo de la iglesia, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer
a todas las gentes para que obedezcan la fe. Observe aquí, y lo voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo dice aquí, en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios, dice, alabado sea Dios. En otra versión, es el mismo versículo. Dice, Él puede fortalecerlos mediante mi buena nueva. Lo que Pablo deseaba llevar. ¿A dónde? Allá a Roma. A Roma. Así que el apóstol dice, este mensaje acerca de Jesucristo durante siglos y siglos, este mensaje se mantuvo en secreto, pero ahora por fin ha sido anunciado. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios ha venido a la humanidad progresivamente? Esa es la revelación progresiva. Por eso es importante entender que el Señor en diferentes etapas, Él revela su palabra de acuerdo a su economía, de acuerdo a su administración de ese tiempo que se está viviendo. Tenemos 13 epístolas que se le ha dado al apóstol Pablo para la iglesia. Así que aquí nosotros podemos entender, dice, el Dios eterno ordenó a sus profetas que escribieran acerca de la buena nueva para que todas las naciones obedecieran y tuvieran fe. Ahora, gracias a Jesucristo, podemos alabar al único y sabio Dios por siempre. Amén. Y hay muchos textos sobre esta enseñanza que tenemos que entender, que el Señor progresivamente ha venido dando su palabra hasta obtener el canon bíblico de los 66, en donde no hay que añadir ya nada más. Pero ahí se encuentra su voluntad, ahí se encuentra su plan eterno, ahí se encuentran los consejos de purificación para su pueblo, ahí se encuentra el gobierno y la práctica de fe que debe de ejercer su iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia, dice Pablo allí en Efesios 3, que también era un misterio que estaba oculto. El misterio de Jesucristo. La revelación progresiva. Cuando el Señor le habla al profeta del Antiguo Testamento, conocido como el profeta Isaías, que le habla el Señor de que los muertos se van a levantar del polvo. Le habla a Daniel y le enseña sobre la resurrección de justos y de injustos, uno para vida eterna y otros para condenación perpetua, para vergüenza perpetua. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo en los evangelios y dicen que oirán su voz los que están en los sepulcros y que unos se van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Hasta ahí nos habla solamente de 2 resurrecciones. Pero aún todavía hay más revelación progresiva dada al apóstol Pablo para la iglesia. Por eso cuando Pablo habla de la resurrección y dice, aquí digo un misterio. O sea, el Señor viene añadiendo un poquito más de información para aclarar las cosas.
Y eso es lo que muchas veces no entendemos. La revelación progresiva. Pablo claramente aquí hizo una distinción entre la revelación que Dios dio anteriormente por medio de los profetas y la que ahora Él estaba dando actualmente. ¿Se da cuenta de esto? Así que es importante entender, y hay varios puntos que tenemos que comprender sobre la revelación progresiva. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, un ejemplo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos una revelación que desde Génesis capítulo 3 y el versículo 15 ya tenemos el Evangelio, en donde habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, tú le aplastarás la cabeza, la simiente de la mujer, aquel que fue concebido por el Espíritu Santo y tuvo un nacimiento virginal, sin pecado, sin contaminación, como ofrenda al Padre por nuestros pecados. Pero no nos habla claramente. Ese texto se ve como oscuro. Tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Pero a través del tiempo el Señor viene esclareciendo poco a poco esta verdad. Cuando vamos al libro de Éxodo, ahí ya observamos aquella sangre del cordero que evitaría la muerte de los que por medio de la fe obedecieran a este acto de sacrificar un cordero para ser libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Cuando Israel estaba en Egipto, observa esta revelación progresiva, como que va tomando más claridad. Por eso nos dice Hebreos que el Antiguo Testamento era solamente una sombra de lo que había de venir. Por la fe no murieron los israelitas, porque obedecieron al degollar el cordero, al poner su sangre en los postes de sus casas y asar al fuego el cordero y comerlo. ¿Cómo es que el Señor va revelando progresivamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo estamos viendo por medio de la sombra de una tipología en el libro de Éxodo? Y si seguimos caminando a través de los libros de las Sagradas Escrituras, vamos a llegar al libro de Levítico. Y ahí vamos a encontrar a un hombre llamado Aarón, de la tribu de Leví. Y empezamos a observar que dentro de la ley, para que el pueblo pueda acercarse a este tabernáculo en donde se manifestaba la presencia del Dios de Israel, tenían que presentarse por medio de sacrificios de cordero, en donde hay un sumo sacerdote en Levítico que entraba una vez al año al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón y aquel recipiente que contenía el maná. Y ahí era ofrecido la sangre una vez al año, conocido como el día de la expiación,
Yom Kippur, una vez al año. Y ahí vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, pero ya no de la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. La palabra de Dios nos ha sido dado no todo por completo, sino progresivamente tenemos que entender esta verdad. Cuando Israel, en su peregrinar en el desierto, conducido por la gloria de Dios, conocido como la gloria Shekinah, esa columna de nube, día y noche, que nunca se apartaba del pueblo, que lo estaba guiando a la tierra prometida, la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el libro de Números, el pueblo cae en pecado y viene un juicio divino. Las serpientes ardientes que con su veneno mordía al pecador, mordía al rebelde, y hubo gran mortandad por el pecado del pueblo. Y Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo, porque cuando el pueblo estaba muriendo, el Señor le dice a Moisés: hazte un asta con una serpiente de bronce, y todo aquel que mire a la serpiente de bronce vivirá. La salvación por medio de la fe. Y Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación progresiva del Señor, aclarando cada vez más la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, que el Padre lo proveyó para nosotros. La revelación progresiva de la palabra de Dios durante todos los periodos históricos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahí vemos nosotros el ángel príncipe, el príncipe ángel del ejército de Jehová. Jehová de los ejércitos y su príncipe estaba allí cuando iban a comenzar a conquistar la tierra de Canaán. Ahí vemos en cada libro nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Deuteronomio igualmente Moisés profetiza que vendrá un profeta mayor que él, y le dice al pueblo: ustedes a él lo tienen que oír. Claramente su ministerio de sumo sacerdote, su ministerio de nuestro Señor Jesucristo como rey, como sacerdote y como profeta, lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero ya cuando ejerce su ministerio, nuestro precioso Salvador, lo vemos en todo su esplendor como rey, como sacerdote y como profeta. Es que la Biblia nos ha sido dada progresivamente. El Señor no le plació darnos los 66 libros juntos de un solo golpe, no. Ha venido revelando su voluntad por etapas, ha venido revelando su carácter durante el tiempo, ha venido revelando su plan y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra allí, dentro de las sombras y las tipologías y las profecías del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento tenemos la enseñanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Tenemos la enseñanza de un reino donde reinará nuestro Señor Jesucristo, con un reino de justicia, un reino de santidad y un reino de paz. En el Antiguo Testamento no te dice que ese reino será 1000 años, no lo dice, pero como es revelación progresiva, cuando llega el tiempo indicado, Apocalipsis te dice que son 1000 años literales. Tú no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento que son 1000 años, porque el Señor ha venido dando su revelación por retazos, por etapas, progresivamente. Por eso vemos también su primera venida y su segunda venida en el Antiguo Testamento, pero Israel no lo conocía así. Ellos solamente conocían como una sola venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos todas las verdades en el Antiguo Testamento. Y cuando entramos a la semana 70 de Daniel, Daniel recibe esta revelación en el periodo histórico del exilio. Cuando terminó el periodo histórico de la monarquía de los reyes, Israel está en el exilio. El Señor había dado su palabra que solo serían 70 años de cautiverio, con un Jerusalén en ruinas, destruido y sin templo. Solo eran guaridas de chacales y de aves del cielo, porque fue destrucción total. Israel en el exilio no podía adorar. Ellos necesitaban de un templo donde descendía la gloria de Dios para postrarse, para adorarse, para pedir perdón y para proclamar arrepentimiento nacional. Siempre el Señor trató a Israel como nación. Hoy en día la iglesia, el Señor nos trata también como pueblo, como iglesia, pero también nos trata de una forma personal, porque Él se fue ya derramado el Espíritu Santo y hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios. Y hemos sido templo y somos templo del Espíritu Santo. Por eso también tenemos una relación personal. La revelación progresiva, la escatología en el Antiguo Testamento estaba completo. Solo algunas pequeñas porciones de la palabra de Dios hacía falta. Escatológicamente, el Antiguo Testamento está completo, pero doctrinalmente no. Importante entenderlo, sí, esto es lo que estoy diciendo, porque ya te habla de la escatología, el Antiguo Testamento, casi de todo. Te habla de la segunda venida que nosotros le conocemos de nuestro Señor Jesucristo, sí. Te habla proféticamente de una forma futurista, sí. No nos enfocamos solamente en el futuro, sino que también nos enfocamos en el conocimiento del carácter de Dios, en el conocimiento de su plan y cómo lo viene desarrollando y cómo nuestro Señor Jesucristo se venía acercando cada vez más a la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, o antes de nacer, cuando el Padre está haciendo los preparativos,
sobre el nacimiento de Juan el Bautista y sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún todavía doctrinalmente nos encontramos en el Antiguo Testamento. Aunque los 4 evangelios se encuentran agrupados dentro del Nuevo Testamento, pero doctrinalmente todavía Jesucristo nació bajo la ley. Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces comienza el Nuevo Testamento doctrinalmente hablando. Tenemos que entender estas pequeñas verdades. Es por eso que la revelación progresiva, y mis hermanos, significa que Dios no reveló todo su plan para la humanidad, por ejemplo, en el libro de Génesis, sino en todo el compendio de la Biblia. La revelación del Antiguo Testamento, mis hermanos, aún todavía era sombra, estaba incompleta. Doctrinalmente, escatológicamente, casi todo ya estaba. Vuelvo a repetir, nos habla de su primer venida, de su segunda venida, nos habla del reino eterno, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, nos habla de resurrección, ¿cómo se dice? Entonces, resurrección, de la resurrección. Sí, pero no completamente, no totalmente. Pablo recibe más revelación en el tiempo de la iglesia. Cuando usted ve que dice Pablo, aquí digo un misterio, quiere decir que no fue revelado a los profetas, a las otras generaciones o en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo da un orden de las resurrecciones, un orden. Aunque tú digas, pero yo no lo veo ahí. Aquí en el Apocalipsis no lo dice así. Hay tantas cosas muchas veces que ignoramos porque no lo sabemos todo. Por eso, mis hermanos, aquí vemos que esta revelación que nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, vemos que el Antiguo Testamento registra predicciones o profecías que debían cumplirse. Por ejemplo, el Antiguo Testamento termina con la promesa de la venida de Elías, hablando de Juan el Bautista, que era similar el ministerio de Juan el Bautista que el de Elías, de traer a un pueblo endurecido al arrepentimiento. Así que quien prepara el camino para el libertador prometido, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Por eso dice Malaquías, he aquí yo les enviaré al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Este día grande y terrible del Señor es conocido como el día de Jehová. Es conocido en el Antiguo Testamento como el día de angustia para Israel. Es conocido en el Antiguo Testamento como el día nublado de Dios. En el Nuevo Testamento es similar, conocido como el día del Señor. Es un día futuro. Es un día que está por venir. También es conocido como la semana 70 de Daniel. Y nosotros vemos que a pesar que en el Antiguo Testamento no era muy claro las cosas, eso no quiere decir que no sea verdadero.
o que es mejor el Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. La revelación progresiva no significa que el Antiguo Testamento sea menos verdadero que el Nuevo Testamento. Por eso nosotros vemos que en el Antiguo Testamento están las sombras, pero el Nuevo Testamento nos proporciona información adicional del Señor, información progresiva. El progreso, mis hermanos. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto sería la venida de Jesucristo al mundo. El Antiguo Testamento anticipó su venida con los diversos sacrificios y leyes que Dios estableció. Ahí está su fundamento. El Nuevo Testamento nos registra el cumplimiento de ese sistema de sacrificio dado por Dios. Es importante comprender que la revelación progresiva durante diferentes tiempos, diferentes lugares y diferentes portavoces, ¿sí?, no contradice las revelaciones previas, sino que lo amplía y lo aclara y desarrolla lo que ya está revelado, lo revelado. Así que nosotros podemos entonces ver claramente y podemos entender en estas verdades de la revelación progresiva. En Daniel capítulo 9, Daniel estaba muy interesado sobre los planes del Señor sobre su pueblo Israel. De muy jovencito fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel. Y ahí pasó toda su vida. Y al avance de los tiempos, quizás él tenía ya más de 80 años, dice la palabra de Dios que él estaba mirando atentamente el libro de la ley y lo que había hablado Jeremías, que solo serían 70 años de desolación y el tiempo ya se estaba cumpliendo. Él tenía mucho interés en los planes de su Dios, en los planes de su Señor. Él tenía un papel que cumplir en su llamado. Así como todos tenemos un papel que cumplir dentro del reino de Dios. Así Daniel también. Y es cuando se postra a orar y confiesa el pecado de Israel, como si Israel fuera una sola persona. Y él comienza a decir: Señor, hemos pecado. Señor, tú eres justo. Señor, tú le dijiste a nuestros padres, si violábamos el pacto, nosotros seríamos exiliados fuera de nuestra nación. Y tú, Señor, has sido justo, has cumplido tu palabra. Señor, reconocemos nuestro pecado. Señor, perdona nuestras iniquidades. Sabemos que eres fiel y cumples a tu pacto, cumples tu palabra, cumples tu promesa. Señor, restaura a tu pueblo. Tú dijiste que eran 70 años solamente. Y de allí Daniel recibe la respuesta divina
Y el Señor comienza a darle la profecía de las 70 semanas. Son 70 semanas de años, tomado de Levítico capítulo 25. Y el Señor lo da en 3 etapas. 7 semanas, dice el Señor. Jerusalén será reedificada. 7 por 7, 49 años. Daniel se llevará 49 años en reconstruir y restaurar el templo y Jerusalén, sus muros, para volver a adorar al Dios redentor de Israel, que los había sacado de Egipto y los había adoptado como nación, y había hecho pacto y se promulgaron las leyes en esa nación, la única nación que conocían al Dios vivo, porque había muchas naciones paganas. Estaban los filisteos, estaban los amalecitas, estaban muchas naciones paganas idólatras. Y solo una nación que le plació el Señor formar para manifestar su palabra y su gloria y ser testigos de Jehová. Ellos son los verdaderos testigos de Jehová, las 12 tribus de Israel. Así que la profecía de las 70 semanas, 7 semanas, Jerusalén será reedificada a partir de que salga la orden de reedificar Jerusalén. Y cuando esas 7 semanas se consuman, ya estarán el templo reconstruido, restaurado. Que Dios usó al rey Ciro, a Zorobabel, a Esdras, Nehemías, a Ageo el profeta, Zacarías y Malaquías en ese periodo del retorno. Y en 7 semanas, cuando finalice, estará listo el templo. Y así fue como el Señor lo profetizó aquí en Daniel capítulo 9. Pero a partir de estas 7 semanas van a transcurrir 62 semanas más, para hacer una cantidad de 69 semanas. Al finalizar las 69 semanas, después de eso, la vida del Mesías será quitada. Observen, en el transcurso de la semana 69, son 70 semanas. Entonces, cuando se cumple la semana 69, nuestro Señor Jesucristo para ese tiempo ya había nacido y ya había terminado su ministerio. Así que cuando nosotros abrimos Lucas capítulo 1 y todavía Juan el Bautista no nace, ni nuestro Señor Jesucristo, sino que se están haciendo los preparativos, estamos dentro de la semana 69 todavía. Aún la iglesia todavía no ha sido edificada ni formada. Y nosotros podemos ver entonces, a través de Lucas, el médico amado, y allí vamos a dar inicio. Estamos dentro de la semana 69 todavía. Cuando finalice la semana 69, vuelvo a repetir, el Mesías se le quita la vida. Es
crucificado. Entonces, cuando Él es crucificado, ahora sí podemos entender que ese es conocido como la era de la iglesia. Israel estaba esperando a su Mesías para restaurar su reino. Esa iglesia, esa era de la iglesia era un misterio. Lo dice muy claro el apóstol Pablo, que no fue dada a conocer a otras generaciones. Y la iglesia nace con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con la venida y el bautismo del Espíritu Santo sobre toda carne, allí en Jerusalén. Aún con la preocupación del reino, los mismos apóstoles y discípulos en el monte de los olivos le dicen: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? El Señor les dice: no les toca por ahora a ustedes saber los tiempos y las sazones. El reino va a ser restaurado futuramente. Hoy me serán testigos, esperen la venida del Espíritu Santo para ser revestidos con poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El tiempo de gracia para los gentiles. Pedro y sus apóstoles y los discípulos predicando el evangelio del reino a los judíos, a los de la circuncisión. Ese es el apostolado a la circuncisión. Pero Dios levantó a otro apóstol, al apóstol Pablo, para predicar el evangelio de la gracia a la incircuncisión. Gálatas, capítulo 2, así lo dice. Tenemos que aprender a distinguir estas dos grandes verdades: el apostolado de la circuncisión y el apostolado de la incircuncisión. La iglesia no fue formada rápidamente en Hechos 2. Allí nació, pero todavía tuvo que seguir recibiendo revelación progresiva sobre misterios que estuvieron ocultos durante tiempos antiguos. Se le dio al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, hasta que tuvo todo completo. Y entonces la iglesia ya tenía normas de fe y cómo debería de vivir en esta tierra. Las 13 epístolas del apóstol Pablo. Ese es el filtro en donde todas las doctrinas de la Biblia lo tenemos que pasar a ese filtro. Si es aprobado por las doctrinas de la iglesia dadas al apóstol Pablo. Importante entender esto. Así que podemos ver nosotros, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nace, pero los preparativos, mis hermanos, que el Señor comienza a desarrollar, lo desarrolla en personas humildes. En este caso, María, una campesina; José, un carpintero; Galilea, una aldea olvidada, con pocos recursos. Y vemos nosotros entonces cómo los ángeles del Señor, que se encuentran
al servicio de Jehová de los ejércitos, que están involucrados en el plan de la redención del Dios de Israel, y comienzan a cumplir su misión. El ángel Gabriel, el primero, es enviado a Zacarías, a Elizabeth. El ángel Gabriel continúa en su labor después de 6 meses de embarazo de Elizabeth, en donde venía Juan el Bautista, el precursor, el que iba a abrir camino, el hombre que estaría lleno del Espíritu de Dios para convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres por medio del poder del Espíritu Santo del Señor. Nadie podía resistir a la palabra de Juan el Bautista. Dice la Biblia que mucha gente de Jerusalén, mucha gente de Judea, mucha gente de diferentes lugares venían al bautismo de Juan. Se arrepentían de sus pecados, y Juan decía que venía detrás de él uno más poderoso que él. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca, es necesario que Él sea exaltado, y es necesario que yo mengüe, es necesario que yo presente un corazón de esclavo, un corazón de servidor, un corazón humilde, porque es necesario que el Verbo se hizo carne, Dios mismo venía a este mundo. Así lo presentó Juan el Bautista. Y los ángeles preparaban el escenario de la venida de lo más precioso que hay en el cielo, conocido como el Hijo amado, en la cual el Padre se complace. Es el único, es inigualable, no hay otro como Él. Y allí nuestro Señor Jesucristo, antes de nacer, el ángel Gabriel, dice la palabra de Dios,